Bienvenidos a una nueva entrevista de Made in Mountain. Estamos con Sebastián Álvaro. No necesita presentación. Yo aprendí de adolescente lo que eran los deportes de riesgo con él. Aunque más cercano a los deportes de montaña, hemos visto de sus manos, desde su cámara, desde su equipo, una serie de actividades que en los 80 parecían solo para locos. Más adelante conocimos las grandes montañas, llegamos al Himalaya, los 8000, y aún más adelante, ya en el año 2000, encontramos las grandes exploraciones. Aquí es donde yo de alguna manera me sentí mucho más unido al filo de lo imposible, porque era también un lector de estos exploradores que tú tanto amabas y de esa manera relatabas, ¿no? Y todos en la vida, de alguna manera, en estos 30 años, pues hay una evolución, ¿no?, en la vida, ¿no? Pues no nos quedamos estancados. Y por eso me gustaría preguntarte, ¿quién era Sebastián Álvaro y quién es ahora? Bueno, primero cambiamos, ¿no? Cambiamos porque somos, igual que en el planeta que vivimos, somos animales dinámicos en continuo cambio. Y como dijo Sócrates, en continuo camino de aprendizaje. Así que espero que en estos 30 años, en el que hemos ido envejeciendo, espero que haya sido con cierta dignidad, pues se nos van acabando las fuerzas y es un proceso lógico y natural, es un proceso absolutamente vital, pero también nos enriquecemos con las experiencias, algunas de ellas amargas, porque la vida es así, la vida no es solamente una cara de alegrías y de placeres, ¿no?, sino la vida es dura y como dice el otro, la gente que piensa y que solo piensa la vida es una comedia, para la gente que siente, casi siempre la vida termina en una tragedia, que es lo que es, ¿no? Así que sabemos que la única certeza que tenemos es que vamos a morir y que tenemos que pagar impuestos, o sea, es algo que nos recuerda el señor Montoro de vez en cuando, ¿no? Pero lo que importa es el camino recorrido. Así que lo que espero es que en estos 30 años en el que empezamos hacer un programa que por entonces, claro, no tenía ni idea que iba a tener el impacto y el desarrollo que ha tenido. De hecho, prácticamente no hay programas en televisión que hayan durado lo que Al filo de lo imposible. Como decía el guionista de Al filo, solamente la Santa Misa y repite siempre el mismo guión. Así que nosotros fuimos creciendo. Y fuimos creciendo, yo creo que al mismo tiempo que los espectadores, los telespectadores que nos veían, ¿no? Yo creo que se ha dejado un pozo que espero que sea de civilización, de cultura, de conocimiento y también de respeto. Y mi pregunta, la siguiente pregunta iba por ahí. Es decir, ¿tú qué crees? Tu obra maestra ha sido hasta ahora El filo de lo imposible, como director del programa, durante más de 30 años prácticamente. ¿Y qué crees tú que ha representado para los deportistas de montaña, para el montañero, por hablar en general? Porque hay mucha gente que se acerca a la montaña de manera diferente. ¿Qué crees que ha representado para esta gente? ¿Cómo ha influido Al filo en el montañero? Yo creo que Al filo ha influido en toda la sociedad, no solamente en el montañero. Por supuesto, la gente que ama la montaña y que amaba la montaña, pues no veía de una forma especial. Pero Al filo yo creo que lo que ha significado en la sociedad española a partir de los 80, y yo creo que muy sobre todo entre mediados de los 80 y 2008 aproximadamente, es un grado de civilización y de cultura. España vivió, sobre todo en el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, de espaldas a las corrientes modernizadoras, desde luego del pensamiento, pero sobre todo de lo que significaban la ilustración, el viaje, el paisaje, la visión romántica del paisaje, la aventura moderna, el alpinismo. Y a mí lo que me parece es que Al filo recupera eso, que nuestros países del entorno cercano lo tenían y tenían una gran tradición de cultura, como podía ser Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, ¿no? Pero no es solamente deporte. El alpinismo y el viaje y el paisaje romántico y la aventura no es solamente hazañas deportivas. Son los libros, es la literatura que hay detrás de eso, es el pozo de sentimiento, de poesía, de cuadros, de música, es todo eso
que la acompaña, ¿no? Y yo creo que al filo lo que significa es una recuperación de una cosa que no es que llegáramos a perder, sino que nunca alcanzamos. Y me parece que significa una reconciliación, ¿no? Una plena integración, igual que nos integramos a nivel económico y a nivel político, al filo significa la integración en Europa y por supuesto a las corrientes modernas de todo lo que significa la aventura. Y como escritor en este caso, tú tienes un libro que es un bestseller de montaña, que es muy difícil conseguirlo eso en España, que bueno, es coautor, se puede decir, sí. Y se llama El sentimiento de la montaña. Yo te quería preguntar, ¿por qué este nombre tan humanizante, ¿no?, para algo que no es humano en principio, que es la montaña? ¿Qué es lo que quieres expresar con este título? Eso exactamente. Y además, precisamente porque la persona con la que le he escrito, que es mi buen amigo Eduardo Martínez de Pisón, que es un sabio humanista, es que no podíamos poner otro título. Y porque además el libro incorpora no solamente una lectura ideológica de lo que es la montaña, que se aleja de lo que es el deporte tradicional, ¿no? Y que yo creo que es una de las cosas que ahora está plenamente vigente, la discusión filosófica sobre qué es la montaña, ¿no? Si hay un camino que se está yendo al deporte con claridad y no eligiendo el riesgo, sino la dificultad, la técnica y otra corriente de pensamiento que es humanista y que tiene que ver con todo lo que nos enseñaron la gente que vino antes que nosotros. Y es la unión de todo eso. En ese libro no solamente se habla de alpinista, que por supuesto se habla también de filósofos, se habla de dónde venimos, de quiénes somos herederos ideológicamente, pero también, por supuesto, de escritores, de músicos, de poetas. Se habla de cine, se habla de documentales, se habla de todo lo que conforma lo que yo creo que es de verdad la montaña, y por eso es el sentimiento de la montaña. Lo que es una realidad es que la montaña tiene algo que atrae de manera especial. Tenemos ahora mismo, podemos decir, una gran afluencia, no quiero llamarlo masificación, no me gusta esa palabra, de personas que van a la montaña, senderistas, hablan de millones por fin de semana, de diferentes tipos de disciplinas. Las federaciones de deportes de montaña aumentan a raudales. ¿Qué crees tú que tiene la montaña para que tenga ese influjo a cualquier nivel, con cualquiera que sea tu objetivo, sea atractiva para los deportistas? En la montaña sobre todo es paisaje, es emoción. Es decir, por eso engancha enseguida, claro. Primero es las montañas a las que vivimos de espaldas durante siglos los humanos, de la misma forma que los valles y los ríos para los hombres primitivos tenían una razón de ser, porque ahí es donde se vivía, de esos lugares se podía extraer algo. Sin embargo, de la montaña se vivió siempre al margen y se vivió siempre de espaldas. Se vivió de espaldas hasta hace 200 años. Cuando el hombre empieza los procesos de industrialización y sobre todo de masificación urbana, por decirlo de alguna forma, de repente descubre de nuevo la montaña y la descubre de forma diferente, porque antes la veía, pero la veía de una forma aterradora. De hecho, bien entrado el siglo XIX, todavía en Suiza se vendían guías de montañas en las que se decía que estaba poblada de dragones, ¿no? Y nadie en su sano juicio se internaba en una montaña con nieve, mucho menos en un glaciar, ¿no? Y de repente lo hemos recuperado. ¿Y qué representan hoy la montaña? La montaña hoy en día representa los últimos paisajes intocados que tenemos. Y por eso es tan necesario su conservación. Y por eso ahora mismo, sobre todo los montañeros que siempre jugaron un papel destacado en la defensa de la naturaleza, hoy en día, más que nunca, necesitamos que no nos toquen las montañas, porque es nuestro último reducto, es el reducto de lo poco que nos queda, de lo poco que nos queda grandioso, intocado, al margen del hombre. Y necesitamos pasar por allí sin que dejemos rastro de nuestra huella. Por eso las montañas todavía siguen ejerciendo ese poder en nosotros. Pero luego además son saludables. El caminar es saludable. Caminar por un bosque te sientes un niño. Quieres corretear,
te gusta ver las hayas, te gusta saltar un riachuelo, te gusta sentir el frescor en verano y el rigor en invierno, y te sigue gustando subir a lo alto de las montañas para ver el paisaje, y eso te llena el corazón, te llena el corazón y te llena la cabeza. Y por eso hoy en día son imprescindibles y además son saludables. Por eso ahora mismo tenemos cierta contradicción entre, por un lado, un desarrollo como nunca ha tenido nuestro país a nivel económico, aunque ahora estemos en crisis, pero seguiremos urbanizando y tenemos una tendencia a seguir subiendo las carreteras, las urbanizaciones que van trepando en algunos lugares literalmente hasta la cima de las montañas. Bueno, pero eso lo necesitamos a nivel físico y lo necesitamos sobre todo espiritualmente. Entonces, ¿piensas que este aumento de tanta gente puede romper con la esencia de lo que es la montaña, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel de emoción? ¿Crees que compartir una cosa con la otra? Vamos a ver, necesitamos proteger, y proteger siempre probablemente sea regular lo que tenemos que hacer. Ahora mismo se ha hecho el Parque Nacional de Guadarrama en Madrid, y ha sido hacer el Parque Nacional del Guadarrama, e inmediatamente lo que hemos tenido que hacer ha sido que por las mañanas en Pedriza, los domingos, hay que poner un número de entrada que es el que puede aguantar la gente. Y luego, por otro lado, determinadas modas, como puede ser la bicicleta de montaña o las carreras de montaña, están inundando determinados lugares y determinadas montañas. Bueno, eso habrá que regularlo. Probablemente no habrá que prohibirlo, pero sí tendrá que tener su ámbito de actuación. Pero lo más importante que tenemos que hacer es que tenemos que educar a la gente que va a la montaña. Y eso supone también un grado de civilización, y entender que hoy en día la civilización para el ser humano no consiste en tener una gran capacidad de destrucción, que por ejemplo es lo que se está haciendo en China. Hoy en día el grado de civilización es nuestro grado de contención. Saber admirar las cosas, saber ponernos límites, saber que tenemos que ir caminando, y que además caminar es maravilloso, ¿no? Yo creo que la montaña también tiene algo que tiene que ver con la libertad y con la soledad, tiene que ver con la belleza, con la soledad, con la libertad. Así que no es agradable caminar por un bosque como el Bosque de las Hayas de Ordesa, mientras hay 500 personas dando gritos y alguna con un transistor oyendo música a voz en grito, ¿no? Yo creo que hay lugares y lugares, ¿no? Eso podrán hacerlo seguramente en otro lado, pero en esos lugares necesitas caminar, y necesitas caminar con cierta soledad, con cierto sosiego. No necesitamos ir deprisa para nada, y no necesitamos perturbar, y no necesitamos transformar. Todavía lo que tenemos en España es grande y es maravilloso y es grandioso. Hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Tú, por ejemplo, que hablas tanto de pureza de la montaña, de la ausencia, del sentimiento de la montaña, que has buscado tanta transparencia en tus documentales, no tanta que sean tan claros, ¿qué piensas de los realities, por llamarlo de alguna manera, de estos programas que nos meten en la montaña con estos retos que a veces están totalmente llenos de la innaturalidad que tienen nuestros deportes de montaña? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo afecta nuestra forma, es decir, de sentir la montaña o de vivir la montaña? ¿Lo aceptas? ¿Es algo más? Bueno, primero debería decir que me mantengo muy al margen de la gran mayoría de los programas de televisión, ¿no? Así que he de decir que veo ese tipo de televisión, lo veo muy poco. Luego, lo que sí que creo es que eso es muy diferente a lo que era Al filo de lo imposible, que era un trabajo documental. Yo creo que es riguroso. Se puede discutir si en los 350 documentales que hicimos estuvimos igual de acertados o no. Probablemente unos sean mejores que otros, y algunos pasarán el tiempo y la criba del tiempo, y otros eran trabajos que necesitábamos hacer, ¿no? Lo que sí que me parece es que muchos de esos realities, o algunos de esos realities, en el fondo son solo realities. Es decir, que se podían hacer como Gran Hermano en un estudio, y que simplemente lo que cambia es el decorado, no cambia el fondo. Y bajo ese punto de vista no tratan de la montaña, tratan de otra cosa. Tratan de lo que hoy en día se lleva en Estados Unidos, que son las celebrities, es decir, los personajillos famosos, para contar otra historia que supongo que será más o menos adecuada o
o más o menos acertada, pero que en mi caso me interesa muy poco. Me interesa una cosa determinada y por eso yo, que tengo posibilidad de elegir, pues lo que hago es ver buen cine y ver buenos documentales. Y desde luego yo creo que, por no criticar nada, porque cada uno es libre de, y más hoy en día que tenemos 100 canales de televisión a nuestro alcance, cada uno supongo que puede hacer lo que quiera. Pero yo, cuando empecé a hacer Al filo de lo imposible, me fijé en una gente determinada. Y cuando decías lo de la pureza y la honestidad, nosotros lo que hicimos fue apoyarnos en la gente que vino delante de nosotros, en la gente que nos precedió y que había sido grande. Y nos fijamos en Bonatti, nos fijamos en los ingleses, en los pioneros británicos, pero también en la gente que en el año 75 escala la sudoeste del Everest, como puede ser Bonington, y también Don Whelan y Peter Boardman y Joe Tasker, y luego Messner. Es decir, nosotros sabíamos que éramos herederos de una gente, y eso te da unas obligaciones tremendas. Y son unas obligaciones de carácter ético, o si se quiere de carácter moral, de comportamiento. Es que no vale todo a cualquier límite. Por eso tú puedes engañar a todo el mundo. Tú puedes decir que has subido a tal montaña sin botellas de oxígeno y luego haberlo utilizado. Y crees que estás engañando a la gente. Pero solamente te estás engañando a ti. Estás traicionando aquello que haces. Y si aquello que haces lo estás traicionando, estás traicionando sus valores más profundos, realmente lo que estás haciendo es saliéndote fuera de eso. No eres digno, heredero de jugar en esa liga. Estarás en otro deporte, en otra cosa absolutamente diferente, pero no eres digno de que la gente que está por encima tuya sea Bonatti, sea Mallory, sea Messner. No puedes. Tienes que hacer un esfuerzo por estar, no sé si a su misma altura, pero desde luego por seguir a su mismo camino. Y a mí, ya bajo el punto de vista personal y por todo lo que significó el que durante mucho tiempo fui amigo suyo, la figura de Bonatti ha marcado mi comportamiento para todo, incluso probablemente a lo mejor con cierto rigor, que hay amigos que me dicen: a veces eres demasiado duro, y hay veces que yo pensaba eso mismo de Bonatti, ¿no? Pero me quedo con la frase que dijeron de Bonatti, que dijeron: Bonatti ha sido el alpinista más puro y honesto que jamás ha existido. Y yo creo que se trata de estar a esa altura. Y no creo que los realities tengan nada que ver con la vida de Bonatti, ni con las enseñanzas que nos dejó Bonatti. Yo, de tus documentales, veía mucha emoción. Seguimos hablando de la emoción, de sentimiento, ¿no? Pasión, ¿no?, por conseguir la cima, que era necesaria por parte del montañero, del aventurero, del explorador, ¿no? Pero yo de ti aprendí una cosa, y unas palabras que creo que fuiste el primero que las dijiste, o por lo menos yo las escuché, relacionadas con la montaña: gestión del riesgo, riesgo calculado. Por lo tanto, empezamos a ver la montaña desde el punto de vista de la emoción y también de la lógica, porque estamos hablando de cómo acercarnos a un lugar, en principio, arriesgado, muy arriesgado, de una forma también lógica. ¿Qué es la montaña en sí para ti? ¿La montaña es más conciencia lógica o es más emoción? Mira, esa era una discusión que podía plantearse probablemente hace 15 años, pero hoy en día ya no. Hoy en día la neurociencia lo que ha descubierto es que eso que llamamos inteligencia emocional forma parte también de la inteligencia. Tenemos otro apartado que es la inteligencia cognitiva, y últimamente se habla de la inteligencia ejecutiva, ¿no? Pero todo eso forma parte de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, y que tiene que ver, lógicamente nos especializamos los humanos en inteligencia de la misma forma que las aves se especializaron en volar, porque nos resultó útil a nivel adaptativo. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es actuar inteligentemente. Así que yo creo que la montaña tiene que ser pasión, ¿cómo no lo va a ser? Y que es pura emoción, sin lugar a dudas. Y para ir a una montaña, y sobre todo para ir a una gran montaña, sobre todo para hacer una gran escalada o hacer una expedición como las que hacíamos al principio, que duraban 4 meses, o tenías grandes cargas de pasión y de entusiasmo, o no lo podías hacer.
Por cierto, la palabra entusiasmo, que me gusta mucho, tiene una raíz griega y entusiasmo en griego quiere decir poseído por la divinidad. Es un toque necesario si tú quieres ir a una gran montaña, a la cara sudoeste, por ejemplo, como hicimos cuando éramos jóvenes, de la vertiente sudoeste del K2, o tienes entusiasmo o ya puedes tener el resto de las cosas que no vas a poder subir sin ningún género de dudas. Pero eso no está reñido, por supuesto, con la inteligencia ejecutiva. De hecho, si tú vas, como hemos ido nosotros 5 veces al K2, tienes muchas probabilidades de morir. Subir al K2 es la segunda montaña más alta del mundo, pero es probablemente la montaña más difícil, prestigiosa y la que tienes que asumir más riesgo. Así que si tú tienes un equipo como los que llevábamos nosotros, de entre 5 y 7 personas, vas 4 o 5 veces, te mueves siempre en alturas superiores a los 8.000 metros, tienes muchas posibilidades de que varios miembros, de varios alpinistas de los que has llevado, mueran. Así que solamente puedes enfrentarte a grandes retos planificando muy bien, ajustando muy bien el riesgo. Y luego tienes que arriesgar, no queda otra. Porque el alpinismo clásico, lo da sobre todo, no el grado de dificultad técnica de una vía, no ni siquiera el frío, no la posibilidad de caer. Lo que te lo da es el grado de exposición, el grado de compromiso. Es lo que tú estás dispuesto a poner en ese listón, ¿no? En ese baremo. Y para eso necesitas mucha inteligencia. Yo creo que hoy en día, y que desde luego en Alfilo lo que hicimos es, pues primero ganando en experiencia. Y muchas veces la experiencia lo que nos costó es, pues algún amigo muerto, ¿no? Yo, dentro de Alfilo, mis 2 grandes fracasos son los 2 amigos que perdí en el camino, pero sí, seguramente se hubiera puesto otra empresa de cualquier cosa, de mensajería, por ejemplo, en Madrid, con Vespinos, y hubiera estado 30 años y hubiera movido más de 2.000 personas, es muy probable que hubiera tenido un índice de siniestralidad mayor que el que tuve en Alfilo. Pero al margen de Alfilo, en 30 años yo he perdido 26 amigos cercanos. Lo que quiere decir que el negocio al que nos enfrentamos, si eres de verdad alpinista, es muy serio, como para tomárselo en broma. Yo creo que ser alpinista es una de las pocas cosas que se es toda la vida. Yo creo que ser alpinista es de alguna forma como ser cura o guardia civil. Tú puedes elegir entrar o no, pero una vez que entras, eres ya alpinista para el resto de tu vida. Y eres alpinista cuando tienes 12 años y cuando tienes 80 años y vuelves a caminar por las montañas cercanas a tu casa, tú sigues siendo alpinista. Pienso que tu equipo tenía una gran inteligencia ejecutiva desde el campo base. Yo tengo que decir, recuerdo esas palabras de Juanito, ponte el oxígeno. Tenías que parar esa pasión, esa emoción que tenías a la gente de arriba para que pudiese sobrevivir. Es que muchas veces el problema del jefe de Alfilo no era motivar a su gente, era frenar los caballos cuando estaban desbocados, sí, muchas veces. Era un trabajo en equipo, claramente. Sí, claro. Y sobre eso te quiero decir, ¿seguís algún procedimiento a la hora del control del riesgo o simplemente era una organización? Ahora se habla de planificación, de muy buena planificación. ¿Había algún tipo de gestión del riesgo específicamente? ¿O? Había mucha cabeza. Se pesaban mucho las cosas. Probablemente no estuviera tan mecanizado como hoy en día gente como un amigo Alberto Ayora te lo describe en su libro por partes, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que la mitad de los éxitos de Alfilo eran antes de salir de Madrid, antes de salir de casa. Y eso tiene que ver con la planificación, la organización y la logística. Y también, por supuesto, con la composición de los equipos. Y la otra mitad estaba allí, el saber retirarnos. Por ejemplo, hay poca gente que pueda entender que de todos los españoles, y en realidad de todos los grandes equipos europeos y americanos y japoneses que iban al Himalaya, la gente que menos presionada iba era la gente de Alfilo. Nunca jamás dimos un paso
digo, sobre el papel teóricamente que no debiéramos de dar porque íbamos apretados. Si teníamos alguna duda nos bajábamos y nos volvíamos a casa y nunca nadie nos decía nada. Y eso lo decidía yo sobre el papel. Luego hay un apartado de riesgo que no puedes obviar, primero porque no existe el riesgo cero en la vida, por más que haya políticos que quieran meterse en esa historia, no hay riesgo cero. Lo que sí que podemos tener es inteligencia para intentar minimizarlo, intentar primero leerlo, que es una de las cosas que uno que tiene experiencia cuando va a un campo base y te das cuenta a los grupos de novatos, dices, lo mejor que les puede pasar a esta gente es que haga muy mal tiempo y no salgan del campo base, porque no están sabiendo leer el riesgo al que se están enfrentando. Y si no sabes leerlo, probablemente vayas a meterte en algún lío, en algún riesgo, que si vienen torcidas las cosas te puedas quedar, ¿no?, en una montaña. Tú que has recorrido el mundo con conferencias, por ejemplo, ¿qué percepción tienes? La percepción siempre ha sido alpinista, igual a locura. Los conquistadores de lo inútil, la Lionel Terray, ¿tú crees que ya nos ven como locos o ya nos ven como personas que buscamos algo en la vida que no podemos encontrar en la vida normal? ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que ya somos los conquistadores de lo inútil o verdaderamente hay algo ahí detrás? Primero, nunca he estado interesado de lo que pensaba la gente de nosotros. He dedicado muy poquito tiempo a eso. Hacía caso a mi madre, claro, que rezaba por mí mucho cada vez que me iba de expedición, pero me he dedicado a hacer aquello que creía que tenía que hacer. Y hay algo que tiene que ver, desde luego, con unas corrientes filosóficas, ¿no? Lo más grande que puede hacer uno, que es lo mismo que hacen los poetas y los músicos, hay alguien que dice que los alpinistas podemos llegar a hacer algo tan inútil como podría hacer un poeta o un músico, ¿no? Algo que les sirve, que es inútil para todo el mundo, incluso para ellos. Hacemos una cosa inútil, pero que es probablemente nuestra mayor grandeza y que tiene que ver con nuestra cabeza, es decir, con nuestro espíritu, con nuestra alma. Eso está por encima de cualquier otra cosa. No ganamos dinero, no hacemos nada de carácter práctico. De hecho, gastamos las suelas y probablemente tengamos la posibilidad de morir en un sitio de esos, pero es algo soberbio. Somos soñadores de la libertad, pero la libertad como no se siente en ningún otro lugar. Somos peregrinos de la soledad. Esta forma de ver la vida, que te ha llevado tantos años fuera de tu casa, porque tienes familia, como tiene todo el mundo, parece que a veces tengamos que ser personas solitarias, sin ningún tipo de unión familiar. ¿La has podido llevar bien? ¿Ha tenido algún coste? ¿Cómo ha vivido esos 30 años de cara a la familia? Bueno, todo el mundo paga por la vida que tiene. Lo que pasa es que hay veces que no nos damos cuenta, y generalmente cuando no nos damos cuenta es cuando más caro nos sale, ¿no? Claro que yo he pagado. Yo hacía telediarios en Televisión Española. Mi madre nunca entendió por qué, ganando lo mismo, en vez de quedarme en Prado del Rey haciendo telediarios, elegí irme por ahí a lugares inhóspitos en el que perdía amigos, en el que sufría, en el que pasaba frío, en el que venía con los pies y las manos tocadas. Eso nunca lo llegó a entender mi madre. Así que claro que he pagado un coste personal y familiar. Mis padres me veían poco, mi mujer y mi hijo me veían poco, pero yo creo que mi familia no me ha querido menos, digamos, que una familia normal. Mi hijo no me quiere menos que si hubiera estado en casa todos los días con él, y espero que mi mujer también, ¿no? Yo creo que hemos llevado bien esas separaciones forzosas, porque eso entre pareja y entre familia es una cuestión de cabeza, saber qué es lo que estamos haciendo y a qué nos estamos dedicando, y luego se han llevado muy mal los fallecimientos de amigos. Eso realmente ha sido lo más terrible, ¿no? Lo más terrible es que venían a mi casa amigos que se iban de expedición y que mi hijo se levantaba por la mañana y veía a 6 amigos durmiendo con un saco de dormir en el salón, y luego a la vuelta Iñaki no venía, o no venía Acho, o no venían tanta gente que se quedó en el camino, ¿no?
problemas con la familia, ¿no? Sí, claro. Y no estamos al mismo nivel que tú, que desaparecemos, entre comillas, meses. ¿Cómo le explicarías a mi pareja, a la pareja de una persona que tiene estas inquietudes? Ese trabajo no te lo voy a hacer. Bastante he tenido yo en mi casa, amigo. No, eso es muy complejo. Cada mundo es un mundo diferente. Yo lo que te puedo decir es que yo he tenido amigos de al filo que su pareja les dio a elegir. O el monte, o al filo, o yo. Y elegir, se quedaron en casa, ¿no? Y luego a los 2 años, cuando me los volví a encontrar, les había dejado la pareja. Quiero decir que a lo mejor no era exactamente el irse de casa, ¿no? Nosotros hemos llevado una vida dura, familiar. Claro, cómo no es sencillo convivir con eso. Pero quiero decir, pero tú lo hablas con tu pareja. Mira, ahí ahora cuando hicimos la expedición invernal al Laila Peak, uno de los amigos, Juanjo y Alex Chicón, que son vascos, llevaron una canción preciosa que se llama El pájaro, Choria Chori, de Mikel Laboa, creo que es. Y es una canción hermosísima. Y es una canción hermosa que habla de un tipo que quiere tener un pájaro. Y dice, yo quería el pájaro, amaba el pájaro y quería que fuera mío. Dice, y si le hubiera cortado las alas, se hubiera quedado conmigo. Dice, pero entonces no podría volar y yo amaba el pájaro. Esa es el fondo de lo que nosotros vivimos. Tú es probable que te puedan dejar en casa y entonces te cortarán las alas y terminarás siendo una persona diferente de lo que tú quieres y probablemente debas ser. Así que no te pongas límites. Si por el camino hay algo que no funciona, intenta arreglarlo. Pero si eso no se arregla, tú sigue tu camino. Tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer. Y tu mujer tiene que hacer lo mismo. Quiero decir que la vida en pareja es conflictiva, pero cada persona de ellas tiene que tener su ámbito de libertad. Y tu hijo lo mismo. Que no se me entienda que quiero decir que vendas al niño y a la mujer. No, no es eso. Pero tu hijo vivirá su vida cuando le toque su momento. Tú ahora lo que tienes que hacer es protegerle, darle de comer, darle una buena educación y tu hijo volará. Será otro pájaro libre. Y lo que tienes que enseñarle es lo mismo. Tú elige la vida que quieras, estudia lo que quieras, cásate con quien quieras, vete al monte si eso te apetece y si lo que te apetece es ser músico o concertista o guitarrista en el Metro de Madrid, hazlo. Pero haz eso. No hagas lo que otra persona te imponga porque la quieras a ella, te tengas que quedar en Madrid o te tengas que quedar en el sitio que tú no quieres estar. Pero no os daría yo ese consejo a nadie, ¿eh? Esta pregunta, fíjate, cuando yo tenía terminada la entrevista, mi mujer me añadió esta pregunta y me dijo, pregúntale esto. Y yo tenía muchas dudas en preguntarlo, porque ella lo que me anima es a salir, justo lo contrario, ¿no? Mi mujer ya me conoce como soy en este aspecto, y me la incluyó ella. Fíjate, mi mujer fue la que quería que tú contaras, como a ella le contaste, la conferencia aquella, lo que piensas de esto, tío. Esto lo tiene que oír la gente. Y le dijiste, cuando fue a preguntarte, pues tío, te doy la razón sobre esto, le dijiste, tienes que oír la canción, esta del pájaro. Ah, sí, pues no me acordaba de eso. Normal, eso es normal. Y me dijo, pregúntale qué canción era, que se me ha olvidado. Sí. Te lo digo por Choria Chori, es muy bonita. Sí, sí, sí. Si picas y entras Mikel Laboa y es una canción bellísima. Yo en esos días que estuvimos en el Campo Besey, que yo echo mucho de menos a mi familia, claro, ¿cómo que no? Yo oyendo esta canción se me caen las lágrimas, porque es así, porque somos animales contradictorios, ¿no? Que estás pasando en el frío en el Karakorum y además no ves claro, estamos subiendo por un canalón que se va a caer y se cayó, que no nos pilló de puto milagro, en el que muchas veces en momentos de reflexión te preguntas si ese es el viaje en el que no vas a volver a casa. Porque con 200 viajes a cuestas dices, me tengo que estar acercando a un límite estadístico en el que un día me voy a ir y no voy a volver a casa, ¿no? Pero no hay otra cosa, no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad que lo que cantan los poetas, Machado o Cavafis, ¿no? Es que es un camino, es nuestro camino, el camino de la vida que cada uno tenemos que recorrer.
y nacemos y morimos solos, y eso es seguro. Si en ese camino te encuentras a la gente, a las personas, primero porque a lo mejor no hay una, pues nos han enseñado que tienes que estar con una pareja para toda la vida, pues a lo mejor no, a lo mejor quieres a dos a la vez, o a lo mejor no tienes ninguna, o a lo mejor pasas por una época en la que no te apetece estar con nadie, o cuando eres adolescente sí, quiero decir, la vida no es lineal, pero es la tuya, y la tuya la tienes que llenar de contenido, no puede ser de otra forma, y eso tiene que ver con la libertad de elegir el camino, de seguirlo, de equivocarte muchas veces. Aprendemos del error. Quiero decir que como cuenta Serrat, pero igual les pasará a nuestros hijos. Por más que tú les quieras proteger, por más que tú les quieras enseñar con tu experiencia que te vas a equivocar, bueno, es lo que le pasó a mi padre conmigo. Mi padre me daba consejos para que yo no me equivocara, como él se debió de equivocar, pero yo me seguía equivocando. Y de ese camino, de esos errores, si no persistes en el error, que hay gente muy contumaz y persiste en el error, pero si tienes cierta inteligencia, los errores es un camino de aprendizaje que te terminan llevando por tu camino. Y muchas veces, dando la mirada atrás, como dice Steve Jobs, de vez en cuando hay que echar la vista atrás. Y la vista atrás es para ver si tus puntos están alineados, si ese camino tiene lógica. Y una vez que has dado la vista atrás y has visto que eso va bien, lo que tienes que hacer es continuar y seguir adelante, hasta el último día de nuestra vida. Ya para terminar, decirte que tu conferencia me parece genial, está claro que hay una vida detrás impresionante, creo que has trascendido, es muy madura, por supuesto, muy filosófica, y decirte que tu madre tenía razón cuando dijo que te podría ganar la vida hablando, te la has ganado y muy bien. ¿Y cuáles son tus proyectos de futuro? ¿Qué te vas a seguir con tu vida pública? Vamos a seguir pasándonoslo bien, compañero. Tengo muchísimos proyectos y es muy probable que vuelva a hacer televisión, pero haré poca televisión, no quiero... Primero, nunca pretendí hacerme famoso en la tele y de hecho mi madre nunca entendió por qué el jefe de Al Filo aparecía menos que nadie. Y yo ya le explicaba que el jefe tiene que estar detrás de la cámara, pero ella nunca se lo entendió. Pero sobre todo porque yo creo que hay una época de mi vida que terminó y que Al Filo terminó y ya está, y que lo mejor que se puede hacer con Al Filo es dejarle aparcado y que lo sigan viendo los telespectadores, y a medida que pase el tiempo muy probablemente los programas de Al Filo ganen en madurez, y en madurez también de la gente que lo está viendo. Pero me gustaría hacer 2 o 3 documentales al año, de 2 expediciones que me gusten. Si es probable que eso pueda cuadrar en los proyectos, en las propuestas que tengo ahora mismo, pues es probable que lo haga. Pero en ningún caso voy a forzar nada, porque sigo haciendo 2 o 3 expediciones, porque tengo muchísimo trabajo y muchos proyectos, porque estoy escribiendo mucho y porque estoy dando conferencias y al mismo tiempo hago radio y escribo artículos, hago reportajes. Así que mi vida, por decirlo de alguna forma, cuadra. Y una vez que cuadra, lo que me gusta es irme al monte, igual que a vosotros. Así que cuando tengo dudas, como esta semana que he estado de trabajo hasta arriba, realmente lo que hago es lo que voy a hacer, que es que me vengo a Elda y mañana estaré escalando en el Puig Campana y eso me ha salvado la semana, ¿no? Así que pienso seguir haciendo eso. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a vosotros. Por la entrevista, por escucharte, aprender Anda, y ya. emocionarme. No, que va.